Seguimos hablando de quién soy para Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a ver otro personaje y la verdad fue difícil para mí tratar de ver otra óptica del rey David, porque hemos hablado del rey David bastante, pero hoy quiero hablarle más que una piedra. Está separado, ¿no? No vaya a leerlo pegado porque eso va a sonar más que una piedra. No, más que una piedra, por favor. Acuérdese de me sacó la piedra para recordar el título hoy. Más que una piedra. Me iba sacando la piedra porque no sabía cómo ponerle y no sabía cómo abordar precisamente el tema, porque se habla mucho. Porque precisamente hablar de David y de Goliat es hablar de una de las historias más contadas, ¿sí o no? Más contadas. Utilizan el texto bíblico aún en autoayuda y superación personal. O sea, usted va a encontrar esta historia en muchos lugares. Yo creo que hasta los ateos la utilizan. Porque se habla de esta historia de verdad en muchos escenarios. Así que me parece a mí que es de las historias más contadas y más utilizadas del Antiguo Testamento, porque tiene muchas enseñanzas. Y además la historia es altamente emocionante. Es muy emocionante la historia realmente. Así que creo que la escena en que David tiene que matar al gigante, pues es de las escenas que, aunque conocemos su final, es como las películas que ya vimos, pero que siguen poniéndonos a temblar y nos produce mucha adrenalina. No sé si le pasa que usted se repite películas y aunque usted sabe el final, usted vuelve y suda de la ansiedad, aunque ya sabe lo que va a pasar. Una de las películas, o quizá mi película preferida, es La vida es bella. Es una película que yo ya sé qué es lo que va a pasar, pero sigo haciendo fuerza para que el final sea como yo quiero que sea. De las películas de aventuras, yo soy poco de ciencia ficción y demás, ni de dibujos animados. Me gusta Indiana Jones. Indiana Jones te mantiene todo el tiempo así, porque es una película de aventuras. Y aunque yo sé lo que va a suceder, sigo enganchado con esa adrenalina. Me parece que con David y Goliat pasa algo similar. Seguimos enganchados con esa adrenalina. Pero vamos a resaltar algo en esta hora y es que como David estaba preparado para enfrentar al gigante con anticipación. Por eso puse más que una piedra. No fue solo la escena en la que él se enfrenta con Goliat, sino que a ese momento lo antecedieron otros momentos y otras circunstancias. Para alcanzar la victoria, David se preparó con anticipación. David estaba listo de muchas maneras para lograr llegar a enfrentar al gigante. Entonces, por eso los invito para que no solamente nos centremos hoy en la escena de la victoria, sino en las victorias que ganó anticipadamente para lograr la gran victoria. ¿Ok? Entonces, veamos cómo se preparó David. Quiero que entremos al tema. En primer lugar, David en el proceso logró vencer las críticas y el desprecio. Yo te preguntara, ¿cuántos de ustedes han sido criticados? Ok, ¿cuántos hemos sido despreciados? Todos hemos pasado por este escenario de la crítica y del desprecio. Y David fue un joven que durante toda su vida experimentó la discriminación y el desprecio, empezando por su casa, por sus hermanos e incluso por su mismo papá. Y si hay algo que marca nuestra vida negativamente, es el desprecio que recibimos en casa, porque es el escenario en el que somos más sensibles, porque son las personas que amamos. Entonces, David, por ser el menor de los hijos,
fue tratado como el mandadero, el cuidandero de ovejas y de cabras. ¿Cuántos hermanos menores hay acá víctimas de sus hermanos mayores? Mafecita, es tu momento, sánate, aunque tu hermana te abrace. Culturalmente el hermano menor tiene que ir a hacer los mandados, ¿cierto? Ese es el que agarran, vaya traiga, vaya lleve, vaya haga, corra y demás. No está Juanjo, yo le quería hacer bullying a Juan José hoy. Ah, está en Kids. Ok, estábamos hablando en grupo de conexión el domingo y hasta el hermano reconocía aquí, Juan José para allá, Juan José para acá, Juan José. Y es característico porque aún es cultural, ¿verdad? Así que David era ese muchacho que tenía que ir de arriba abajo, de abajo arriba, pero además lo tenían en poco, en esa posición de desprecio y quizá etiquetado como el que solamente sirve para cuidar unas cuantas ovejas, como si fuera algo indigno, ¿cierto? Tú solamente sirves para eso, tú no sirves para absolutamente nada más. Entonces quizá en esa dinámica creció David. Tú no sirves para nada o sirves para muy poquito. Primer libro de Samuel, 17, 14 y 15. Voy a leer muchos textos porque vamos a ir caminando en la historia. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba, ¿y qué? Y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Aquí vemos que David, ¿qué hacía? Iba y venía, el muchacho de los mandados. Primero de Samuel 17, 17 y 18. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dales estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Ahí vemos otro escenario en el cual David iba y venía, llevaba comida y traía información. Evidentemente, si analizamos la historia de David, este no era el hijo que se destacaba en la familia, no era el hijo que se destacaba y se reconocía por su contextura física. Parece que el tamaño de David era muy diferente al tamaño físico de sus hermanos. Distaba mucho su contextura física porque sus hermanos eran hombres al parecer corpulentos y eran hombres porque eran hombres de guerra, hacían parte del ejército. Así que su perfil físico era un perfil muy diferente al de David. Así que en su aspecto físico no era el más destacado. Digo en términos de gimnasio, ¿sí? No se veía ni grande ni corpulento. Quisiera poner ejemplos aquí, pero no quiero discriminar a nadie. Que si alguien se me para al lado, pues se va a sentir pequeño. No, quizá hubiera alguien bien grandote y ponerlo bien pequeño. Pero imagínense ese escenario, ¿no? Un hombre de guerra frente a un muchacho pequeño, pues seguramente va a generar como que pobrecito el muchacho, pequeñito y frágil. Así que durante la visita al campamento que acabamos de leer, David tuvo un primer contacto con su hermano mayor. Su hermano mayor se llamaba Eliab y esto fue lo que sucedió. Primero de Samuel 17, 28. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, ¿qué hizo? ¿Qué actitud tomó? Se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué le hizo? Le reclamó. Usted ya puede ver entre líneas que hay una discriminación, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Usted no es digno de estar aquí. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? ¿No le parece que ahí lo está tratando como poca cosa y que su labor es indigna?
¿No deberías estar cuidando pocas ovejas? Mire, es que la Biblia, esos detalles hay que sacarles provecho. Esas pocas ovejas, usted no sirve para nada más, debería estar allá cuidando esas pocas ovejas. ¿Usted qué está haciendo aquí, muchacho? Conozco tu orgullo y tu engaño. Ahí viene un juicio. Lo está juzgando y le dice, conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Y me impresiona cómo David rápidamente logra gestionar de manera asertiva un episodio de desprecio como el que acabamos de ver. Si tú fueras David, ¿cómo te hubiese sentido si tu hermano mayor te habla de esa manera? Pensemos un poco, si fuera mi caso, ¿cómo me siento yo que alguien que puede ser incluso referente? Porque para muchos hermanos menores, su hermano mayor es referente y puede ser una persona muy influyente en su vida. Entonces yo puedo pensar que David se sintió pues mal, decepcionado, defraudado. Pero me impresiona que a pesar de sus sentimientos, a pesar de que sus emociones fueron afectadas, pues David no se detuvo en sus aspiraciones de pelear contra el gigante. Ese episodio no hizo que se agobiara por completo. Mire, a ninguno de nosotros nos gusta ser despreciado, a ninguno. Aquí no venga a decir, yo estoy acostumbrado a que me desprecien, nadie me quiere, todos me odian y ya, voy a vivir la vida así. A ninguno nos gusta el desprecio, porque el desprecio duele, el desprecio marca el corazón. Pero cuando me desprecian tengo dos opciones. Por un lado, me puedo dejar afectar por el desprecio, por las palabras y actitudes que los demás tienen hacia mí. Y me puedo dejar agobiar y aplastar por el desprecio y el rechazo. Pero por otro lado, yo mismo le doy el valor y el poder a esas palabras y actitudes que otros tienen hacia mí. Cuando dicen que las palabras tienen poder, depende del poder que yo permita que esas palabras tengan sobre mi vida. ¿Me estoy haciendo entender? Depende de eso. Si a mí me dicen, tú eres un tonto inservible, y me lo pueden decir, pero de mí depende de que yo le dé poder a esas palabras y marquen mi vida. ¿Por qué David logró no permitir que esas palabras, ese rechazo, lo agobiaran? Porque David tenía muy clara su identidad en Dios. Entonces era más fuerte su identidad. Él creía más lo que Dios decía de él que lo que los demás decían de él. Por eso, y es una de las razones por las que David logró gestionar rápido ese episodio de desprecio con su hermano Eliab. Porque David tenía clara su identidad en Dios. ¿Quién soy yo para Dios? David lo tenía claro. ¿Qué dice Dios de mí que soy yo? No los demás. Por eso David logra avanzar en ese episodio. Identidad clara que le permite soltar rápido y avanzar. Yo le doy el poder o le quito el poder a las palabras y a los episodios dolorosos que llegan a mi vida. Y yo mismo, con la ayuda de Dios, puedo lograr gestionar de manera asertiva esos momentos difíciles. Y se lo voy a comprobar. Primero de Samuel 17, 30 y 31. Entonces, se detuvo David, se echó a morir. Salió corriendo del campamento, se agarró con Eliab. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo es? No, porque es otra reacción. Nos encanta la hostilidad y la pelea, defendernos. ¿Se defendió David? No. Dice el texto
que caminó, eso me dice a mí que avanzó, que no se quedó allí en esa escena, sino que caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. Ahora David tiene un nuevo reto: convencer al rey de ser la persona idónea para vencer al gigante de 3 metros. Y en ese diálogo se encontró con otro episodio. Primero de Samuel 17, 37, 32 y 33. David le dice al rey Saúl: no se preocupe por ese filisteo, David, a Saúl. Yo iré a pelear con él. ¿Tenía clara su identidad o no? Hacía un momento había sido despreciado, subestimado, rechazado. Y ahora frente al rey tiene que recibir una respuesta. Verso 33. ¿Qué le dice Saúl? No seas ridículo. ¡Pum! Se encuentra con otro episodio de rechazo. Se encuentra con otro episodio de burla y de crítica. No sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo, ¿qué tal esa frase, esa expresión? Eres un simple muchacho. Aspiras a mucho. Tú no eres capaz. Él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres un simple muchacho. Tú eres un simple anciano. Tú eres un simple adulto. Eres un simple pobre. ¿Sí? Todas esas expresiones. Eres un simple. Eres una simple mujer. En este contexto supremamente machista. Esto era una ofensa. Y venía ¿de parte de quién? Del rey. Eres simplemente un muchacho. Cuando leí esto me acordé de lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud, sino sé ejemplo. Nuevamente David gestiona de manera asertiva el desprecio del rey Saúl. Y lo argumentó con experiencias que él había tenido como pastor de ovejas. Porque esas experiencias lo habían entrenado, lo habían hecho, aunque era un hombre quizá no corpulento ni llamativo en su estatura, no era un hombre de guerra, lo habían hecho un hombre fuerte, un hombre valiente que había sido capaz de enfrentar a osos y leones, saliendo siempre victorioso. Por eso su argumento ante el rey fue el siguiente. Primero de Samuel 17:37, y usted y yo conocemos este versículo de memoria. El mismo Señor le dijo a Saúl: Saúl, escúchame. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de ese filisteo. Eso se llama identidad, se llama fe, se llama confianza. David, antes de vencer al Goliat, tuvo que enfrentar muchas críticas, tuvo que enfrentar desprecios, tuvo que enfrentar momentos de irrespeto, porque lo irrespetaron, lo maltrataron, pero logró gestionarlo y avanzar basado en su identidad en Dios y con la seguridad de que él tenía el respaldo de Dios en su vida. ¿Se da cuenta que no llegó de gratis a lanzar esa piedra? ¿Se da cuenta que el proceso que vivió David fue un proceso difícil, un proceso complejo, pero que él en su identidad firme llegó a este punto de creer quién era para Dios y que Dios estaba con él? Lo segundo, o la segunda forma como David se preparó para enfrentar al gigante, es que lo vio o vio al gigante desde la perspectiva ¿de quién? De Dios.
Vio al gigante desde la no desde la suya, desde la perspectiva de Dios. Y esta es la descripción de Goliat. Primero de Samuel 17, 4 al 7. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. ¿Medía cuánto? Casi 3 metros. ¿Usted ha visto a alguien de 3 metros? Si ya de 1,90 se ve grande, ¿sí o no? Porque aquí promedio yo mido como 1,76. ¿Quién es más altico? Andrés. 1,80. No sé si hay alguien que da más. Pero nuestro promedio no es el gran promedio. Pero alguien de 3 metros tiene que ser alguien imponente. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos, lo que yo peso. Nadie se rió, entonces me creyeron. ¿Alguien pesa 57 kilos aquí? Andrita pesó el doble entonces. No, tampoco. Es decir, que ese casco de bronce y su cota de malla pesaban lo que pesa Sandrita. 57 kilos. La otra Sandrita también, creo, 57 kilos. Entonces pesaba 57 kilos. También tenían puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Y el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Así está muy abajo, no lo ven. Y además tenía una escolta. Tenía un escudero que iba delante de él. Imagínense eso. ¿A quién no le mete miedo un tipo de esos? Grande, fornido, forrado en esa armadura y adelante un escudero que estoy seguro que no era un escudero chiquitico. Tenía que ser que le diera la talla al gigante. Un escudero. Entonces era inevitable que el ejército de Israel sintiera terror al momento de ver al gigante, en el momento de tenerlo frente a ellos, porque su aspecto era intimidante y humanamente no había manera de derrotarlo. No había manera de enfrentar al gigante y derrotarlo, porque además de su estatura, su armadura era imponente y era absolutamente aterrador. Primero de Samuel 17:11 dice: cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron como aterrados y profundamente perturbados. Y eran hombres de guerra. Estamos hablando de un ejército guerrero. Estamos hablando del rey Saúl. Y ellos quedaron profundamente perturbados, estaban aterrados. No había un solo guerrero que levantara la mano y dijera: yo lo voy a enfrentar. Todos estaban aterrados porque las posibilidades de morir en el intento eran de 100 absolutas. No había ninguna posibilidad de que alguien sobreviviera. Tenía el 100% de posibilidades de morir. Pero además, si perdía, dejaría a su pueblo esclavo de los filisteos. Era doble pérdida. Además de morir, el pueblo que perdía quedaría esclavo del otro. Había mucho terror. ¿Quién quería arriesgarse? Nadie quería asumir ese riesgo. Sin embargo, aparece en escena David, quien había sido enviado por su padre no para enfrentar al gigante, sino para llevar, ¿qué? ¿Se recuerdan? Alimento a sus hermanos. Primero de Samuel 23 y 24. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió entre las tropas filisteos. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron ¿a qué? A huir espantadas. Eso sucedió en ese escenario. Salieron huyendo espantados. 17:26.
Siguiente texto. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Qué valiente este David. Por un lado, esto lo pudo decir David porque no vio al gigante desde la perspectiva humana. No lo vio como lo vio Saúl ni el ejército. David pudo decir esto: ¿quién es este? ¿Por qué lo dijo? Porque estaba viendo al gigante desde la perspectiva de Dios. No lo estaba viendo desde la perspectiva humana, porque la perspectiva humana decía que Goliat era gigante, aterrador, invencible. En otras palabras, David no lo vio con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Y para ver los gigantes que quieren aterrorizarnos en la vida, necesitamos verlos a través de los ojos de nuestro Señor, a través de la perspectiva de Dios. Y por eso pudo verlo con absoluta fe y confianza en el Señor. Por otro lado, David hace una afirmación que no es menor, porque el filisteo estaba desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Está diciendo: ustedes le están teniendo miedo a alguien que se está metiendo con el ejército de Dios, con el pueblo de Dios. David tenía claro que él representaba al ejército de Dios y por consiguiente ese gigante no era más grande ni más poderoso que Jehová de los ejércitos. Eso es aprender a ver la vida y al gigante y a la prueba desde la perspectiva de Dios. Estaba diciendo: ese gigante no es más grande que el Dios que yo represento. Ese gigante no es más poderoso que el Dios al cual yo le sirvo con todo mi corazón. Ese gigante no es más grande que ninguna enfermedad. No es más grande que ninguna deuda. No es más grande que ninguna crisis familiar, ni ninguna situación jurídica. Mi Dios es más grande. Y eso lo estaba diciendo David desde la perspectiva de Dios. Este gigante no es más grande porque mi Dios es más grande. ¿Cómo nos cuesta aprender a ver a los gigantes que amenazan nuestra vida más pequeños que nuestro Dios? Nos cuesta verlos más pequeños, porque cuando los tenemos enfrente nos aterrorizan. ¿Y yo cómo voy a hacer? Me llevó el que me trajo, ¿cierto? Ahora sí que estoy en la inmunda. Ahora sí que este gigante me va a devorar. Ahora sí que hasta aquí llegamos. Nos cuesta verlos. ¿Cómo nos cuesta creer que nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia y adversidad? ¿Cómo nos cuesta ver a un Dios que está por encima de todas las cosas? ¿Saben por qué? Porque seguimos viendo las circunstancias con nuestros ojos naturales. Necesitamos aprender a verlas a través de la perspectiva de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cómo nos cuesta creer? Porque los gigantes nos meten terror, nos meten miedo, nos meten angustia, ansiedad en el corazón. Hoy yo en el nombre del Señor les digo: no permitamos más que eso suceda, porque mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en mi iglesia que el que está en el mundo. Y no puedo olvidar que Cristo me ha hecho a mí más que vencedor. Cristo me hace más que vencedor. Por eso David de antemano se preparó para vencer al gigante, porque lo pudo ver desde la óptica espiritual, desde la perspectiva de Dios. Y lo tercero que siempre hizo David fue
potencializar sus habilidades y sus recursos. Dice que una vez Saúl, que autoriza a David para enfrentar al gigante, el rey decide ponerle su propia armadura a David. Mire lo que dice 17, 38 y 39. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. ¿Qué pasó? Nunca se había puesto una armadura militar. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. ¿Qué podemos ver? Que evidentemente David no era un hombre de guerra. No era un guerrero que desarrollaba en algún momento tareas como soldado, como militar. Nunca se había puesto una armadura. No estaba acostumbrado a ese tipo de indumentaria. Tampoco conocía el manejo de armas. Su experiencia más cercana de enfrentarse a la oposición la tuvo en el campo, enfrentando ¿qué? Osos y leones. Esa fue su experiencia. Pero esa experiencia nunca la realizó con recursos prestados, ni con habilidades prestadas. Lo hizo con sus propias habilidades y sus propios recursos. ¿Saben cuál era el arma con la que andaba David? Un palo o una vara de pastor, que es lo mismo que un palo. ¿Sí? Que suena bonito, la vara del pastor. Pues era un palo, no era otra cosa. Era un palo. Evidentemente ese era David. Eso quería decir que David efectivamente había desarrollado una fuerza física extraordinaria. Era un hombre fuerte, pero además había desarrollado una estrategia muy clave a través de la cual logró potencializar los recursos que tenía y también potencializó sus habilidades. Primero de Samuel 17, verso 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en una bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Interesante, fue a enfrentar al gigante con sus propios recursos, no con recursos prestados, no con armaduras prestadas. No se puso a inventar. Iglesia, no inventemos. El Señor te dice, no invente, papi, pelea con lo tuyo. Dios te dio a ti lo tuyo, Dios te dio a ti lo tuyo, Dios me dio lo mío. Y qué lindo eso, que Dios a cada uno nos dio conforme a la medida de nuestra fe, a su gracia, misericordia. Todos tenemos lo nuestro, porque el Señor lo puso en nosotros. Y Él tenía sus propios recursos, el palo, la mochilita, una honda y unas piedras, nada más. El Señor nos dio a cada uno de nosotros inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos inteligentes hay acá? Somos inteligentes. Nos dio creatividad. ¿Cuántos creativos hay acá? Amén. Somos creativos porque nuestro Dios es creativo. Nos dio talentos. ¿Cuánta gente talentosa hay aquí conmigo? Amén. Talentos, habilidades, capacidades. ¿Y qué decir de los dones espirituales? El Señor nos ha dado recursos
muy valiosos para nuestro beneficio, pero también para beneficio de otros. El Señor nos dio capacidades y entendimiento aún para defendernos en la vida. Cuando yo estaba adolescente, mi voz era un gigante. Y yo renegaba porque Dios me ha dado una voz gruesa que me avergonzaba. Con el pasar del tiempo empecé a ver que la voz era un recurso y una bendición aún para defenderme en la vida. Porque mi voz hasta me ha dado de comer. ¿Cuál es tu habilidad? No la tengas en poco. Quizás son muchas, no la tengas en poco. Pero yo solo sé hacer arepas. Yo ya quisiera saber hacer arepas. Pero yo solo sé hacer esto. Yo solo sé barrer. Yo ya quisiera saber barrer de manera impecable. ¿Sabe que no todo el mundo barre bien? Las mamás son expertas en eso, ¿no? Cuando sus hijos hacen el aseo, le van a decir, eso no se hace así. Se hace así. Porque hay mucha experiencia. ¿Cuáles son tus habilidades? Esos recursos que han tenido en poco muchas personas. El mayor obstáculo que tenemos es que no descubrimos, no valoramos y no potencializamos las cosas que el Señor nos ha dado, porque no creemos y no somos capaces de aceptarlas, de reconocerlas. A la vista de los hombres, era muy poco lo que David tenía en su mano. Unas piedras, una honda y un palo. Era muy poco. Pero para David era suficiente. ¿Saben por qué? Porque sabía quién era en Dios. Volvemos a la identidad. Porque estaba seguro de sus habilidades y destrezas. Pero lo mejor es que David estaba convencido del respaldo de Dios en su vida. Su mejor arma era la presencia de Dios en su vida. Tu mejor arma, mi mejor arma, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa arma nos asegura. Por eso en 1 Samuel 17:45, David le responde a Goliat: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti, ¿cómo? En el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Tu pelea no es contra mí, gigante. Tu pelea es contra el Dios de los ejércitos. Hoy le vas a decir al gigante de esa manera: tu pelea no es contra mí, es contra Jehová de los ejércitos. Tremendo. ¿Por qué llegó preparado? Era un hombre de fe, un hombre que confiaba en lo que Dios le había dado y en que Dios estaba potencializando sus habilidades. Y el recurso más valioso es el poder de Dios, la confianza, la fe. Si nuestras capacidades y destrezas son respaldadas por el Señor, lograremos grandes cosas en el nombre de Jesús. Si dejamos que sea el Señor el que nos guíe, el que nos dé la capacidad, la fuerza para enfrentar a los gigantes, no vamos a tener miedo. Por eso, ni siquiera utilizó las 5 piedras. ¿Cuántas utilizó? Una. Ni siquiera las 5. Una sola piedra. Le sobraron 4. No utilizó ni siquiera el palo o la vara. Una sola piedra con la honda. E incluso cuando mató al gigante, fue y con su misma espada le dio la estocada final. Con la misma espada del gigante. Le dijo: venga para acá que yo necesito eso.
Eso se llama ser valiente. Eso se llama confiar en Dios. Eso se llama saber quién soy en Dios. Con lo poco o con lo mucho que tú y yo tengamos, en la medida en que confiemos en el Señor, tendremos su respaldo y su victoria. Puede ser poquito. Tal vez no sea vistoso. Tal vez usted no sea de los predicadores y nunca llegue a ser el predicador para que lo vean. No es necesario. Es tan valioso los que llegan temprano a limpiar. Usted no sabe todo lo que pasa aquí antes de empezar esta reunión. No tiene ni idea. Un día madrúguese a las 8:30 y se va a dar cuenta cómo está este lugar antes de comenzar. Un caos. Pero aquí a las 8:30 hay un grupo de valientes con traperos, con escobas, bajando, recogiendo cosas. Tal vez yo no lo vea y nunca lo vaya a reconocer, pero hay un Dios que sí te ve desde el cielo. Y como David un día Dios lo vio y lo honró públicamente y le dio una de las más grandes victorias, porque Dios funciona así. Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles y nunca hemos dejado de vivirlos. Desde que yo tengo memoria, vivimos en tiempos difíciles. Desde que yo me acuerdo, todo está caro. Yo nunca he escuchado decir, oiga, qué barata está la vida. Siempre ha estado cara. Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha estado cara. Que ese Transmilenio, ¿cómo se llena? Los buses también se llamaban igual o peor. Yo me iba colgando en las busetas. Esto ha estado igual siempre. Caótico. Corrupción. Décadas, muertes. Injusticia. Eso no es de ahorita. Cada vez estamos peor, pero siempre hemos estado en una realidad difícil. Pero yo vengo contra todos esos gigantes en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese gigante llamado miedo, temor, incertidumbre, pesimismo. Contra esos gigantes la iglesia se levanta en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y si usted y yo no creemos, ¿quién va a creer? Y si usted y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, iglesia? Somos nosotros, su pueblo, el ejército de Dios, que se levanta en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos se pueden levantar hoy de su silla y decir, Señor, aquí estoy? Aquí estoy. No tengo mucho, una pequeña onda, unas piedras, un palo, pero tengo todas las ganas, tengo todo el deseo, toda la pasión. Levante sus manos y diga, Señor, aquí estoy.